Dios te bendiga. Gracias por visitar nuestra plataforma. El conocimiento te libera, la liberación te restaura. Estamos aquí haciéndonos un breve resumen, ¿verdad? Para compartir la palabra del Señor. Leemos la Biblia y luego hacemos un resumen de lo que podemos encontrar ahí. El motivo y la razón es para que tú te puedas motivar a poder leer el libro completo de cada libro de la Biblia, para que pueda ministrar tu vida de una manera diferente, de una perspectiva diferente. Hemos leído el libro de Génesis, también lo hemos resumido. Hemos leído el libro de Éxodo, también hemos hecho un resumen de lo que podemos encontrar ahí, no de todo el libro, pero un resumen de las cosas importantes que podemos encontrar en cada libro. También terminamos el libro de Levítico y ahora vamos por el libro de Números, viendo el recorrido que ha tenido el pueblo de Israel por todo el recorrido del Éxodo. Sabemos que el recorrido del pueblo de Israel en el Éxodo conlleva el libro de Éxodo, Levítico, Números y termina en Deuteronomio. Ahora mismo estamos casi por terminar, así que estamos por el libro de Números. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí en el libro de Números. Sin antes leer la palabra del Señor, quiero compartir contigo unos versículos bíblicos que encontré en el libro de Salmos, que es muy interesante, que dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre, mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Vemos aquí, este salmo es muy lindo, muy interesante. Nos da fuerza, nos da ánimo, nos da aliento. El pueblo de Israel muchas veces, ¿verdad? Vamos a descubrir ahora que muchas veces se sentía desalentado en el recorrido que ibas haciendo. Muchas veces desfallecía sus fuerzas, su corazón, su creencia en lo que creía en Dios. Entonces, vamos a ver aquí, ¿verdad?, cómo el Señor fue trabajando poco a poco con este pueblo, cómo Dios lo fue guiando por el desierto, cómo Dios fue tratando con él, ¿verdad?, el pueblo de Israel. Vamos a ver qué es lo que encontramos en el libro de Números. Okay. El escritor se atribuye también a Moisés, ¿verdad? El tema de Números es el cumplimiento gradual de las promesas hechas de Abraham, que sus descendientes serían, que el pueblo de Dios ocuparía la tierra Canaán. Hemos venido viendo en cada uno de los libros que hemos leído, ¿verdad?, esa promesa. El libro muestra la realidad de la presencia de Dios de Israel en la columna de nube y fuego sobre el tabernáculo. El libro de Números comprende varios relatos de las murmuraciones y las protestas y las rebeldías de las personas más allegadas a Moisés, incluso de los mismos miembros de su familia. Esto es lo que vamos a encontrar en el libro de Números. Vamos a leer, como siempre lo hacemos, si tienes alguna petición, ¿verdad?, si estás pasando por algún momento difícil, cierra tus ojos conmigo en este momento. Vamos a hacer una oración, voy a hacer un clamor, una petición al Señor por tu vida, aclamar al Señor por tu vida, interceder por ti. Amantísimo Padre que estás en gloria, te doy gracias, mi Dios amado, por este maravilloso día, Señor amado, que me permite, Dios mío, estar en esta plataforma, Dios mío, para poder transmitirle el mensaje, Dios mío, la palabra, Dios mío amado, del poco conocimiento que he obtenido, Padre Santo de la gloria. El único propósito, Jehová, y el único anhelo, Dios mío, que puede llegar a cada vida y a cada corazón, a cada hogar, Dios mío, a tiempo, Señor amado. Padre, en el nombre de su Nazaret, mi Dios amado, proclamo una cobertura especial, Dios mío, de la coronilla que hasta la planta, los pies, desde mi persona, Dios mío, y para cada una de las personas, Dios mío, amado, que van a escuchar, Dios mío, amado, la palabra, mi Dios amado. Cada una de las personas, Dios mío, que pondrán atención, Dios mío, lo que tú hacías con el pueblo de Israel, Dios mío, y que todavía lo puedes hacer hoy en día, mi Dios amado de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, declaro paz, tranquilidad, libertad, Señor amado, en el nombre de Jesús, en cada vida, en cada corazón, Señor amado. Tu palabra, Dios mío, trae salud emocional, salud física, Dios mío, y salud espiritual, Padre amado. Tu palabra rompe las cadenas, rompe las ataduras, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre amado. En ti encontramos, Dios mío amado, la paz y el consuelo que necesitamos, Padre Santo de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, no nos podemos acercar a ti, Padre Santo. No nos podemos, Dios mío amado, saber que te conocemos, Dios mío amado, si no leemos tu palabra, mi Dios amado. No podemos hablar de ti, Dios mío amado. No podemos mencionar tu nombre, Dios mío, si no conocemos de ti, Padre amado. Y es por medio de la palabra, Dios mío amado, que podemos conocerte, Dios mío, saber
saber quién tú eres, Dios mío, qué es lo que tú eres para nosotros, Padre amado. Muchas veces hemos escuchado, Dios mío, los nombres que se te han dado en la Biblia, Padre Santo, pero muchas veces no sabemos, Dios mío, quién tú eres, Padre Santo de la gloria. Ese es el propósito, Dios mío, que esta palabra sea impartida, mi Dios amado. Este resumen, Dios mío amado, de cada capítulo, mi Dios amado, de lo que pasaba el pueblo de Israel, Padre amado. Padre, que en cada vida, Dios mío, en cada familia, Dios mío amado, sea impregnado tu amor, Dios mío amado, que tu Espíritu Santo, Dios mío amado, envuelva, Dios mío, cada vida, cada mente, cada corazón, Jehová, trayendo sanidad, restauración y liberación, Padre amado. En el nombre de Jesús lo declaro, Padre Santo, por el poder de tu palabra, Jehová. En el nombre de Jesús, Padre amado. Amén y amén. No podemos hablar de Dios si no lo conocemos, ¿verdad? Vamos a ver en el capítulo número 1 qué es lo que encontramos. En el capítulo número 1 está el censo de los varones, los que iban a trabajar en el ejército, ¿verdad? Los del área militar. El pueblo se preparaba para la conquista de su tierra prometida, que era Canaán. Ese es el motivo del censo. En el censo, Moisés y los levitas y Aarón y su familia no incluían, porque ellos se encargaban solamente del tabernáculo. También se inicia la organización del campamento. En el capítulo número 1 vemos cómo el pueblo de Israel empieza los preparativos para entrar a la tierra Canaán. En el capítulo número 2, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos el campamento se organiza en división de 3 tribus. La división de Judá estará al este, la división de Rubén estará al sur, el campamento de Leví estará en medio. Y la división de Efraín estará al oeste, la división de Dan estará al norte. Se muestra el total de varones registrados. O sea, ahí también se habla cuántos fueron los que el total del censo. ¿Por qué es importante recalcar esto? ¿Por qué es importante decir que los del norte, los del sur, que los que van al sur, los que van al oeste, los que van en medio y los que van al norte? Ok, todo esto es importante, ¿sabes por qué? Porque al recorrido que continúas leyendo cada capítulo del libro de Números, te vas dando cuenta que hay muchos detalles que parecen desapercibidos para nosotros, pero son muy importantes para poder entender la historia y para poder entender cómo Dios iba obrando en cada uno de los que iban del pueblo de Israel. El capítulo número 3. Aarón y sus hijos eran los únicos en ofrecer sacrificios. Ellos eran los sacerdotes. También vemos ahí el censo de los levitas, sus deberes de ser parte del sacerdocio como ayudantes del tabernáculo. Los levitas no eran sacerdotes, eran ayudantes del sacerdocio, ¿verdad? Ellos ayudaban a Aarón y a sus hijos. Recordemos que ellos, los levitas, atendían al pueblo, o sea, el pueblo llegaba primero a los levitas llegan al sacerdote y así era una comunicación. También vemos ahí el rescate de los primogénitos. Recuerda, estoy dando nomás puntos importantes que encontramos en cada capítulo del libro de Números. En el capítulo 4, aquí está específicamente las tareas de los levitas. El servicio de los croatitas, servicio de los gesonitas, servicio de los meratitas y resumen del censo. Ahí acaba, o sea, se está entre el 1 y el 4 estamos viendo, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel se va a organizar, qué es lo que va a hacer, cómo va a trabajar cada quien. Empezamos con el censo de los que pueden ir a la batalla, a la guerra. También vemos ahí los sacerdotes, que es lo que van a hacer. Encontramos también que es lo que van a hacer los levitas. Cada uno de ellos ya empieza a tomar forma. Acuérdese que en el recorrido del Éxodo y en el recorrido del Levítico, en el Éxodo se dio las instrucciones de lo que Dios quería para el tabernáculo. En el libro de Números, en el libro de Levítico encontramos que todo ya está terminado. Ahora, pero el pueblo de Israel, en todo eso, el pueblo sigue avanzando, sigue caminando. Aquí está todo terminado y empiezan los preparativos porque ya están cerca de la tierra prometida. Pero antes de eso, el Señor sigue preparando a su pueblo. A lo largo de todos los capítulos que vamos a ver cómo iba preparando a su pueblo. En el número 5, aquí encontramos que todo inmundo es echado fuera del campamento. Toda persona en pecado inmunda era echado fuera del campamento. Y usted va a decir, ¿y quiénes eran? Vamos a ver a lo largo también de los capítulos, vamos a encontrar a qué se le llamaba inmundo. Poner en cuarentena a una persona impura. Eso se ve también ahí. Ley sobre la restitución, leyes sobre los celos, prueba de aguas amargas por sospecha de adulterio. Es muy interesante cuando usted lee un poco sobre la ley de restitución, que cuando alguien le hacía agravio a alguien le hacía daño a alguien, tenía que restituir esa maldad que hacía con algo bueno. Entonces, también vemos las leyes sobre los celos, ¿verdad? También sobre el adulterio, lo que sucedía. Más adelante vamos a ver algo más específico sobre eso, lo que es el adulterio, porque muchas veces pensamos que el adulterio solamente es cuando un hombre o una mujer casada mantienen una relación fuera del matrimonio. También se le llama adulterio cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan al Señor y le dedicamos más tiempo a otras cosas que a Dios. En el capítulo número 6 encontramos el voto nazareno.
¿verdad? Abstenerse del vino y de los demás productos de uva, como el vinagre y las uvas, las uvas en sí. Abstenerse de cortarse el pelo de la cabeza. A los sacerdotes no se les permitía tener pelo largo, mientras que a los nazarenos no se les permitía cortar el pelo. Había una gran diferencia. Un sacerdote no podía tener el pelo largo y los nazarenos sí pueden tener el pelo largo. Este era un voto amplio concerniente a lo que uno comía, cómo se veía y con quién se asociaba. Bendición de los sacerdotes, Aarón y sus hijos. Hay una bendición ahí que se le da, que quiero leerla, que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Esta fue la bendición que le dieron a Aarón y a sus hijos. Jehová te bendiga. Este es un simple deseo que da comienzo a todo. A Dios le encanta bendecir a su pueblo y quiere líderes que anhelen que el pueblo sea bendecido. Esto también reconoce toda bendición realmente proviene de Dios y su bendición, que sin la bendición de Dios nada puede funcionar. En el capítulo 7, ofrendas de la inauguración del tabernáculo. Este capítulo analiza la finalización y unción y dedicación del tabernáculo, que en Éxodo 40 nos ocurrió en el Éxodo 40 nos explica que ocurrió en el primer mes del segundo año después de que Israel salió de Egipto. Capítulo número 8. Aarón enciende las 7 lámparas que están a alumbrar, ¿verdad?, frente al candelero. Este candelero no tenía, el candelero en sí simplemente era algo elaborado con oro puro, ¿verdad? Y no podía alumbrar. Debía tener lámparas al frente para poder que se reflejara, era para que viera más luz, ¿verdad? Y fuera más visible. Los levitas son purificados y empieza su servicio. Aquí ya como les digo, en números todo se está preparando ya. Los levitas son ayudantes de los sacerdotes y el lenguaje que se describe de su consagración es algo distinto a lo de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque vemos que los sacerdotes eran santificados, los levitas eran purificados, los sacerdotes eran ungidos y los levitas eran lavados. Los levitas eran rociados, ¿verdad? Los sacerdotes recibían vestiduras nuevas, los levitas lavaban las suyas. Se aplicaba sangre a los sacerdotes, se agitaba la sangre sobre los levitas. Y también veremos ahí las restricciones de edad para el servicio de los levitas. Había una restricción de edad, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el capítulo número 9? En el número 9 encontramos la celebración de la Pascua. La Pascua le recordaba a Israel cuando Dios pasó por alto a su pueblo, cuando los primogénitos en Egipto no fueron consumidos por la ira de Jehová. Recordemos la muerte de primogénitos en Egipto. Los únicos, ¿verdad?, que no murieron fueron los hijos, los primogénitos del pueblo israelita. Los de Egipto sí murieron. Entonces eso recordaba la Pascua al pueblo de Israel y Dios quería que por generación y generación eso fuera un recordatorio. También vemos ahí que la columna de nube y fuego encima del tabernáculo continúa con ellos y esta era señal más de la seguridad y la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Era una manera de decirle a Israel: yo estoy contigo, yo voy con ustedes. Vamos a ver también en el capítulo número 10, las trompetas de plata. Yo creo que ustedes van a recordar, ¿verdad? Cuando también se le instruyó a Moisés cómo elaborar las trompetas de plata en el libro de Éxodo. Las trompetas de plata. Las 2 trompetas de plata se usaron para dirigir el movimiento del campamento, para la marcha, para la batalla y también para reunir a la nación en una asamblea. ¿Cómo tocar las trompetas? Todas las trompetas eran para todo el pueblo. Solo cuando se sonaba todas las trompetas era que todo el pueblo tenía que reunirse. Cuando solamente era una trompeta, solamente se reunían los príncipes y los jefes militares. Cuando había sonido de alarma era para mover el campamento. Cuando entraban en guerra, las trompetas, ¿verdad?, sonarían diferente, ¿verdad? Cuando entraban en guerra había un sonido diferente que se mostraba también la victoria. Se usaban toques largos, ¿verdad?, para poder reunir al pueblo con Moisés en la tienda de reunión y adoración. Se usaban breves explosiones en estaco en batalla para ordenar el campamento que se alejaran. O sea que cuando el pueblo se iba a reunir con Moisés, había un sonido de trompeta. Para cuando el pueblo ya tenía que alejarse del campamento, entonces hacía otro sonido de trompeta, entonces el pueblo ya se alejaba del lugar de reunión con Moisés. Vemos también la salida desde el Sinaí, vemos el orden de la salida. También encontramos que se le pide a Jehová que guíe a Israel. También encontramos la oración de Moisés
al demostrar el campamento. O sea, Moisés ya está todo preparado, los preparativos para ponerse en marcha, y entonces vemos aquí que Moisés empieza la oración. El capítulo número 11. En el capítulo número 11 encontramos varios puntos. Aconteció que el pueblo, dice, se quejó, ¿verdad? Otra vez, casi siempre sucede esto. Vamos a ver qué pasó aquí. En los primeros 10 capítulos de Números, Israel recibió orden, organización, fue limpiado, separado, bendecido, se le enseñó cómo, se le recordó la liberación de Dios, se le dio la presencia de Dios y las herramientas para avanzar a la tierra prometida. Ahora, habiendo salido hacia Canaán, después de unos días, ¿verdad? El pueblo empezó a renegar contra Dios. Entonces Israel había valorado la columna de fuego del Dios presente con todas ellas en todas las noches, y había valorado también la nube, ¿verdad?, en el día. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí? El pueblo empezó a pedir carne, ¿verdad? El pueblo empezó a tener hambre, empezó a ver que no tenían comida, entonces empezó a renegar contra Moisés, y Moisés se siente incapaz. En este capítulo Moisés se siente bastante incapaz. Y vemos aquí cómo Moisés se expresa delante del Señor. O sea, Moisés no reniega contra el pueblo. Moisés lo que hace es que se va a orar al Señor, y mire lo que le dice Moisés al Señor. Dice, ¿por qué has afligido a tu siervo? Moisés va ante Dios y le dice, ¿por qué he hallado gracia? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos? Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo. ¿Por qué lloran a mí? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Y así haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. O sea, Moisés, él tenía una presión del pueblo hacia él. Es este líder, ¿verdad? Que a lo largo de la historia vemos la paciencia que este Moisés tenía con este pueblo. Y cómo Moisés amaba a este pueblo a pesar de que se volvía contra Jehová cuando apenas les faltaba agua, cuando apenas les faltaba comida, cuando venía un enemigo contra de ellos, y cuando perdían una batalla, perdían una guerra, siempre se volvían contra Moisés. Y lógico, Moisés, ¿a dónde más se iba a desahogar sino a su Dios, a su Salvador? Entonces, Dios quería que Moisés viera su mal, su incapacidad por hacer lo que Dios lo llamó. ¿Cuál es el propósito de Dios permitir que este pueblo se levantara contra Moisés? Era el propósito que Moisés viera que no era por lo que él sabía, no era por el conocimiento que obtuvo como ser criado por Faraón, no era por la fuerza que él tenía, e inclusive no era por la paciencia, por la humildad, por la sabiduría y por tener ese amor hacia su pueblo. No, Dios permitió que esto sucediera para que Moisés aprendiera de que toda dependencia debería ser de Jehová, debería ser de él, debería depender de él, y que todo lo que él había hecho hasta este momento era porque la gracia y misericordia de Dios lo había guiado. ¿Qué le contestó Dios a Moisés? Entonces dijo Jehová a Moisés, dice, escoge 70 ancianos que tengan el mismo corazón, la misma visión y el mismo espíritu. Personas que tuvieran ese amor hacia su pueblo. O sea, que Dios responde. O sea, Dios nos contesta, pero muchas veces estamos tan enfocados en el problema que no vemos la respuesta del Señor. Entonces Moisés reúne a los ancianos, le da orden de lo que Dios había dicho que tenían que hacer, y que tenían que ayudar a Moisés a administrar el pueblo, a guiar el pueblo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vemos aquí? Aparte de la respuesta de la ayuda de Moisés, vemos aquí también que el Señor viene y les manda codornices al pueblo. O sea, les manda la carne que tanto estaban pidiendo. ¿Y qué sucedió? El pueblo contento, agarrando esas carnes, agarrando las codornices para comer. Cuando estaban terminando de comer, dice la palabra del Señor, que empezó a venir la tempestad. Y dice que cuando comieron, dice, aún estaba la carne entre sus dientes, dice, de ellos, y el Señor envió una plaga entre ellos y muchos murieron. ¿Por qué? Porque con Dios no se juega. Muchas personas hoy en día juegan a ser evangélicos. No le vamos a poner nombre. Muchas personas juegan con el evangelio, juegan con la palabra del Señor, pero tarde o temprano Dios hará juicio sobre esas personas. En el capítulo 12, ¿qué encontramos? Dice que Miriam y Aarón se ponen en contra de Moisés en murmuración. ¿Por qué? Porque como la esposa de Moisés ya había muerto, entonces él cogió una nueva esposa que era de piel morena. Entonces ellos murmuraban contra Moisés por eso. Ahí ya viene la primera diferencia de pieles. Moisés es considerado el más manso de todos los hombres, porque a pesar de eso, de que los hermanos de Moisés se volvieron contra él, empezaron a murmurar, porque no solamente murmuraban en sus corazones, empezaron a murmurar con los líderes que rodeaban a Moisés. ¿Qué sucede? Moisés no abrió su boca. Moisés lo que fue es que llevó el caso a Jehová, y quien lo defendió fue Jehová. Dios fue quien lo defendió. Entonces, ¿y qué sucede?
Cuando tú guardas silencio y dejas que Dios te defienda, mira lo que sucede. Esta persona, esta muchacha agarró lepra, ¿verdad? Cuando Aarón vio que su hermana tenía lepra, se fue de Moisés a pedirle a Moisés que por favor intercediera por ellos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Moisés? Moisés no le dijo, no, está bueno que te pase porque tú te olvidaste contra mí, murmuraste contra mi esposa, contra mí, entonces está bueno que les pase. No, Moisés, ¿qué hizo? Fue y oró a Jehová, intercedió por ellos. Mira qué amor de líder, que así hubieran esos líderes hoy en día, y con unos 5 que tuviéramos en una ciudad, sería excelente la ciudad. Este líder fue y intercedió por ellos. ¿Y qué hizo Dios? Dios le escuchó a Moisés. A ver, ¿qué sucede en el capítulo? Es muy interesante leer este libro de Números. Yo se los recomiendo. En el capítulo número 13, se envían 2 espías a Canaán. O sea, ya están los preparativos. Se envían 2 espías a Canaán. Que fueran a observar la tierra, que fueran a ver. Era normal que Moisés como humano quisiera, o sea, ya estaba prometida la tierra, pero acuérdate que tenían que conquistarla. Y es normal que Moisés como humano quisiera ver qué es lo que había, cómo iban a entrar, cuáles eran las estrategias que iban a obtener. Entonces ellos querían saber si el pueblo era fuerte, era débil, cómo era el pueblo. ¿Qué sucede? Cuando llegaron allá, ¿verdad? Los espías empezaron a ver, a reconocer la tierra. Hubieron unos frutos que obtuvieron de ellos para llevar al pueblo. ¿Y qué fue lo que llevaron? ¿Y cuál fue el informe que ellos llevaron? Dijeron que ciertamente fluía leche y fluía miel, que los frutos que trajeron eran uvas, granadas e higos, mostraban cuán fructífera bendecida era Canaán, pueblo fuerte, ciudad fortificada y gigantes. Entonces ellos empezaron a hablar de que no iban a poder conquistar a Canaán porque habían gigantes en esa tierra, o sea, personas más altos, más grandes que ellos, más fuertes que ellos. Entonces, ¿qué sucedió allí? ¿Verdad? ¿Qué sucedió aquí? Hay 2 de las personas, de los 10, habían 2 que ellos, vino Caleb y dijo que confiaran en la promesa de Dios, en la palabra del Señor. Y aquí es donde inicia una discordia entre este pueblo y va decayendo el ánimo. Muchas veces cuando damos una mala palabra, cuando damos una mala explicación, podemos traer fuertes consecuencias a un pueblo, a una familia, a un hogar, a un corazón, a un alma. Vamos a ver en el capítulo 14. El pueblo quiere regresar a Egipto. Oiga bien, por la mala influencia de 10 personitas. Un pueblo completo. Estamos hablando de miles de personas. Josué les dice que porque tienen temor. Y la reacción de Aarón y Josué y Caleb ante la rebelión del pueblo fue que se postraron sobre sus rostros. ¿A qué? A clamar a Jehová. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Empezaron a clamar al Señor, empezaron a pedirle al Señor, ¿verdad? Y habían 2 también de ellos ahí, que Josué y Caleb empezaron a decir, le dijeron al pueblo que tuvieran fe, querían persuadir a este pueblo, pero ya el pueblo era tan vulnerable a la maldad que siempre estaba eso ahí, si le faltaba agua, si le faltaba comida, si faltaba tal cosa, que no sé qué. Entonces vemos aquí que apenas llegó la primera prueba que le dicen de que no van a poder conquistar su tierra y ya se quieren regresar de donde estaban. Así nos pasa a nosotros muchas veces hoy en día, nos queremos regresar a nuestro pasado porque pensamos que no vamos a llegar a la promesa que Dios nos ha dado. ¿Qué más encontramos aquí? Vemos aquí que la gloria de Jehová se mostró. Y mire lo que sucede aquí. Cuando no me ha de irritar este pueblo, yo los heriré, los destruiré y te daré a ti, le dice, gente, dice, más grande, más fuerte que ellos. Esa es la ira de Jehová, que le dice que los va a destruir a todos. Ahora, se cree, ¿verdad?, que el fuego, la columna de fuego que alumbraba de noche se encendía cuando la ira del Señor cuando el Señor se enojaba contra el pueblo. El fuego eran llamas por todos lados. Ahora, ¿qué dice aquí? Le dice a Moisés que él va a raer el pueblo, que va a destruir ese pueblo. Pero ¿qué es lo que? O sea, Moisés ni siquiera pone atención a lo que Dios le está diciendo de que va a destruir al pueblo y que la oferta que Dios le está dando. O sea, Moisés no pone atención de que Dios le está dando una oferta de que ese pueblo ya se va a destruir y Moisés se le acaban los problemas. ¿Qué sucede? Moisés intercede por el pueblo, le pide por el pueblo. Vemos un momento en que Moisés, en el capítulo anterior, que Moisés se siente triste, atribulado, porque no hay que hacer con el pueblo. Pero vemos aquí que Moisés, cuando ve que el Señor va a hacer justicia, cuando ve que el Señor está molesto con el pueblo, ¿qué es lo que hace Moisés? Intercede por su pueblo, intercede por este pueblo, como un padre intercede por su hijo.
Entonces vemos ahí el gran amor de Moisés reflejado sobre el pueblo a pesar de la rebeldía. ¿Qué encontramos en el capítulo número 15? Leyes sobre las ofrendas, una misma ley para los israelitas de nacimiento y los residentes extranjeros. Encontramos ofrendas por los pecados involuntarios, castigos por los pecados intencionados. Encontramos que se ejecuta un hombre que no respetó el día de reposo. Encontramos las franjas azules en el borde de la ropa para recordar la ordenanza y los mandamientos. Ahora, usted va a decir, ¿y qué pasó en el capítulo 14? ¿Ok? Porque como que se queda así. No, lo que sucedió es que Dios le respondió y el pueblo pues seguía con la rebeldía. Pero, como les digo, el escritor escribe en parte de la historia y cuando tiene que escribir un punto importante, hace una pausa, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Continúa. Entonces aquí vemos una pausa donde está hablando de las leyes sobre la ofrenda, leyes sobre el que tenían que tratar bien a los extranjeros y a los israelitas, ¿verdad? Los pecados involuntarios, toda esa cosa va incluida ahí. Ahora, ¿qué sucede? En el capítulo 16 como que se conecta otra vez con el 14. ¿Y qué dice ahí? Coré y sus seguidores, Datán y Abirá, se oponen al liderazgo de Moisés. ¿A dónde se abrió esa brecha? En el capítulo número 13, cuando mandaron a los espías. Continúa en el 14 y luego continúa en el 16, donde viene la brecha que este hombre vino y acusó a Moisés de orgulloso. Ahora, ¿qué sucede? Ese no solamente lo hizo con un poquito de la gente, no, este se fue a los líderes a hablar en contra de Moisés, hacerlo públicamente para poder atraer la atención sobre él. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Dice, fue significativo, dice, esta acusación se hiciera públicamente frente a 250 príncipes de la congregación, varones de renombre. Ahora, ¿qué sucedió? Porque él quería audiencia para él. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Tome cada uno incensario y pone incienso en ellos y acercaos delante de Jehová. ¿Quiénes eran los que hacían el incienso? ¿No eran los sacerdotes? Entonces, no hay nada más inteligente que poner al que quiere liderar, ponlo a liderar. A liderar. Entonces, ellos le dieron un incensario para que tomaran posición de sacerdotes. ¿Qué pasó con ellos? Murieron todos. Todos murieron. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dice que la gloria de Jehová apareció en toda la congregación y dijo a Moisés y a Aarón, apártense y no intercedan por ellos. ¿Qué sucedió? El Señor llegó otra vez. Oigan, en los capítulos anteriores, en el capítulo 14, el Señor estaba molesto con ellos, ¿verdad? Los que le propuso a Moisés que los iba a destruir. En el capítulo la ira del Señor está más fuerte todavía porque ya va más gente en contra de Moisés, ¿verdad? Y en contra de Aarón, no solamente de Moisés, del liderazgo de estos. ¿Qué es lo que sucede? Moisés viene y intercede todavía por ellos, ¿verdad? En el juicio de Dios sobre Coré y sus compañeros, los tragó la tierra y los demás, los que murieron en aquella mortandad, fueron 14.600. Quisiera contarles todo lo largo de la historia, pero recuérdense que solamente es un resumen, lo demás ustedes lo pueden investigar ahí en los versículos 28-25 de este capítulo 16. Encontramos ahí, ¿verdad? Que cuando uno se levanta contra un hijo de Dios, contra un siervo de Dios, un legítimo siervo de Dios, no que tenga el nombre de siervo de Dios, no, alguien que de verdad tenga el temor de Dios en su corazón y que trate de practicar la palabra del Señor. Dios siempre toma venganza por cada uno de nosotros cuando pasamos algo injustamente. Ahora, si es algo que como Coré hizo, él se levantó contra el siervo de Dios, se levantó contra Moisés y Aarón, ahora él pagó las consecuencias de lo que él había hecho. ¿Qué encontramos en el capítulo número 17? Aquí vemos que se aclara el asunto de quién Jehová llamó como líder y sacerdote para cesar las murmuraciones y la queja, porque acuérdese que la maldad fluye más rápido que la verdad. Entonces, aquí ya se veía en todo el pueblo, ¿verdad? Ya había murmuraciones de todo. ¿Qué se hizo? Dios le pidió a Moisés que recopilara las varas, ¿verdad? Para identificar cada tribu. Las varas se iban a colocar, dice, en el tabernáculo para la elección de Dios. Dios iba a elegir, ¿verdad?, quién era el elegido ahí. O sea, era como una prueba para mostrarles a quién a Dios había elegido como líderes. Dice que Dios le habló a Moisés y le dijo que le diera también una vara a Aarón, ¿verdad? También vemos ahí que el propósito de esto era hacer cesar las quejas de una sola vez, ¿verdad?, con este pueblo hacia los líderes. Vemos también aquí la prueba, reivindica a Aarón como líder sacerdote de Dios. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón había reverdecido, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios
pelea por cada uno de nosotros y cómo Dios demuestra, ¿verdad? A veces no tenemos que demostrar nada. Mismo el Señor hace ver las cosas a su tiempo, a su momento. Aarón no se defendió. Aarón también, como pasaba al lado de Moisés, lógico, él también tenía amor hacia este pueblo. ¿Y qué sucede aquí? La vara de él, ¿verdad?, había reverdecido. Ahora, que se guarde por señal a los hijos rebeldes que el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Todo aquel que quería entrar al tabernáculo sin santificarse y que no fuera llamado por el Señor, moría. Este es el tipo de miedo que tenía esta gente, era histérico, pero no necesariamente se habían arrepentido. O sea, ellos miraban el fuego de Dios, la presencia de Dios, y cuando Dios se enojaba y todo lo que sucedía, imagínense cuántos murieron allá con la rebeldía de Coré, las murmuraciones, 14,000. Ajá, murieron, perdón, no quiero decir mal número. Sí, fueron 14,600. Ahora, imagínense, o sea, y aún así ellos tenían ese temor, pero no eran, yo siempre he dicho, es arrepentimiento o remordimiento, porque el arrepentimiento te cambia, pero el remordimiento no te cambia, continúas haciéndolo. Capítulo 18. Deberes de los sacerdotes y levitas y raciones para los sacerdotes. Encontramos también los sacerdotes son responsables del santuario y el sacerdocio. También encontramos que los levitas son ayudantes elegidos por Dios para los sacerdotes en su ministerio en el altar y el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar. El primogénito y las proporciones consagradas pertenecen al sacerdote. Encontramos que Jehová ha dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. También encontramos que el diezmo de los diezmos, los levitas no estaban exentos de diezmar también. Ahí se explica todos los diezmos y para qué se iban a utilizar. Capítulo 19 encontramos la vaca roja o la sana, como le llaman, y el agua de la purificación. Esta vaca tendría que ser perfecta, el cual no haya faltado, sobre el cual no hayan puesto yugo, ¿verdad? No haya ninguna falta en ella. El procedimiento para esta ofrenda era dramáticamente diferente a cualquier otra bajo la ley de Moisés. Era un sacrificio, pero era un tipo de sacrificio único en muchos sentidos. Vamos a ver la diferencia. Esta ofrenda exigía un animal de un color específico. Esta ofrenda exigía una vaca hembra, no un toro macho. Esta ofrenda era matada, no sacrificada. Esta ofrenda se mataba fuera del campamento, no en el altar. Esta ofrenda era quemada entera, no se cortaba en pedazos. La sangre de esta ofrenda no era drenada del animal. La sangre de esta ofrenda no se aplicaba al altar, sino que se rociaba hacia el tabernáculo. El que tocara el cadáver, o sea, ya terminó la ofrenda. Ahora, el otro punto que se encuentra aquí en este capítulo 19, que cualquier persona que tocara el cadáver de alguien, o sea, lógico, se tenía que estar muerto, que tocara un cadáver o tocara un muerto, se consideraba inmundo por 7 días y debía ser limpio. Ahora, las cenizas de la vaca lazana se combinaban con el agua para traer limpieza ceremonial. Podía limpiar incluso la inmundicia producida por la muerte, de lo que estamos hablando ahí de los 7 días. Esta era una poderosa imagen profética de la obra de Dios bajo el nuevo pacto. Si usted quiere saber más, tendría que leer todos los capítulos completos para poder entender un poco de la diferencia de las ofrendas. Capítulo 20. Contienda entre los hijos de Israel. Sigue la contienda. Muerte de María, hermana de Moisés, y fue sepultada. Vemos ahí la primera hermana de Moisés que muere, ¿verdad? María. Israel contiene con Israel y Aarón a causa de la sed. Es lo que les voy diciendo. Primero la carne, ahora era agua. Dios provee agua para Israel. Dios le dice a Moisés que hable a la peña, ¿verdad? Y le dice, habla a la peña a la vista de ellos y ella dará agua y le sacarás agua de la peña. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Moisés desobedeció a Dios directamente golpeando la roca en lugar de hablarle. Acuérdese que la vez pasada, cuando también tenían sed, el Señor le dijo a Moisés que golpeara la peña, que golpeara la roca. Eso lo miramos en Éxodo 17:5, ¿verdad? Pero aquí vemos la ira y la frustración que Moisés tiene, que no puso tanto atención, pienso yo, ¿verdad? Y agarró la vara con la mano y siempre la mantenía en su mano, pero me imagino que estaba tan eufórico, tan histérico con esta gente, que golpeó la vara, la roca, no una vez, 2 veces, como diciendo, hártense esa agua ya. Entonces, y es normal porque era un ser humano. Por tanto, dice, el castigo de Moisés
por haber desobedecido a Dios. Es muy triste. Cuando yo leí esta parte me dio mucho sentimiento porque todo lo que Moisés ha hecho con el pueblo, todo el recorrido, y Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Muchas veces nos sucede eso a nosotros, ¿verdad? Que desobedecemos a Dios y vienen consecuencias grandes. Entonces vemos aquí que no es lo que nosotros somos, no es lo bueno que nosotros somos. Es la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas, y que si nosotros desobedecemos a Dios, a lo que Él nos ha mandado a hacer, hay consecuencias. Y aquí están las consecuencias de este gran líder que guió, que lloraba por este pueblo, que gemía por este pueblo, que intercedía por este pueblo a Dios. Y este mismo pueblo provocó que él no entrara a la tierra prometida. El gran sueño de Moisés, para el cual había sido elegido, había sido truncado aquí. Pero aún así el Señor permitió que Moisés viera, aunque sea de lejos, la tierra prometida, ¿verdad? Y cuando leemos todo el capítulo, todos los versos, y vemos cómo Dios se glorificó aún así en la vida de Moisés, pero vemos qué triste es que él no pueda completar la obra. Y si lo traemos hoy en día, a veces nos suceden cosas a nosotros así, y decimos que injusta es la vida a veces, ¿no? Pero la ley de Dios es la ley de Dios, ¿verdad? Los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, lo que Dios nos pide que hagamos, debemos hacerlo. Continuamos en el capítulo 21. Derrota al rey Arad. Cuando se acercaron a Canaán, se enfrentaron a una guerra. Israel estaba perdiendo, hicieron una promesa a Jehová y Jehová les da la victoria. Cuando Israel se vio, entraron a una guerra, y cuando Israel se vio que estaban perdiendo, ¿verdad? Acuérdense que venían con rebeldía. Entonces ellos clamaron a Jehová, hicieron una promesa a Jehová y el Señor les da la victoria. Siempre que nos volvemos al Señor, el Señor hace algo por nosotros. Jehová habla a Moisés y les dice que la nueva generación está igual que la generación pasada. Jehová los castiga enviándoles serpientes ardientes. El pueblo viene, pide perdón. Acuérdense que muchas veces lo pasa a nosotros, que hasta que miramos el castigo, entonces venimos y pedimos perdón. El pueblo viene, se arrepiente, y el Señor le pide a Moisés que haga una serpiente de cobre y que la tenga así levantada, y que cada vez que la serpiente mordiera a uno de ellos podían, ver la serpiente, y ellos eran sanados. Ellos rodean a Moab y también derrotaron al rey amorreo, ¿verdad? Y tuvieron la victoria a pesar de lo que estaba pasando. Aquí hemos encontrado un personaje muy peculiar en el capítulo 22 y el 23 y el 24, ¿verdad? Se habla casi siempre de lo mismo. Balac y Balaam. El malvado deseo de Balac, ¿verdad? De Balac, el rey de Moab, teme al avance de Israel, ¿verdad? Se angustió, dice, y a causa de los hijos de Israel, y dijo: ven pues ahora, te ruego, a Balaam, maldice este pueblo. Balac quería que Balaam maldijera a Israel para lisiarlos espiritualmente, para que pudieran ser derrotados en la batalla, ¿verdad? Vemos aquí cómo el mensaje de Dios, ¿verdad? A través de una asna, de un burro, como le llamamos nosotros, Dios le habla, ¿verdad? A este hombre le da un mensaje. Ahí es muy interesante, te recomiendo que lo leas. En el capítulo 23 continuamos viendo, ¿verdad?, que Dios puso palabra en la boca de Balaam y no permitió que maldiciera al pueblo de Israel. También encontramos el primer mensaje proverbial de Balaam, el segundo mensaje también proverbial de Balaam. En el 24 encontramos el tercer y cuarto mensaje de este hombre Balaam. Si quieres saber todo lo que decía Balaam o cómo Dios usó a este hombre, puede leer esos capítulos completamente. En el capítulo 25, Israel peca con las mujeres moabitas, tanto que se le había dicho que se mantuviera el pueblo, se podían casar entre el mismo pueblo de Israel. Ellos van llegando a ese pueblo, siempre fueron seducidos a pesar de las advertencias del Señor, a pesar de que Dios usara a este Balaam, ¿verdad? El pueblo siempre hubo algo por ahí que se escapó, y entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Acudió el pueblo, dice, a Baal Peor. Dice, Baal era el gran dios cananeo de la fertilidad, y la adoración de Baal fue una tentación constante para los hijos de Israel. El furor de Jehová se encendió contra Israel, y le dijo que mata a cada uno de los que se habían juntado con Baal Peor.
O sea, cada persona que tuvo contacto, que practicaron un rito, que se metieron con mujeres moabitas, ¿verdad? Eso iba a traer un gran castigo para el pueblo de Israel. Vemos a ver aquí que una mañanita entre los hijos de Israel, ¿verdad? Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza y atravesó a las dos personas. Estaban unas personas en el lecho de intimidad y eso pues una moabita con un israelita, entonces los atravesó con la lanza, ¿verdad? Y eso dice que censó la mortalidad de los hijos de Israel, o sea que de que empezaron ellos a prostituirse con los moabitas, ¿verdad? Empezó la muerte al pueblo de Israel como castigo. En el capítulo 26 vemos el segundo censo de las tribus de Israel. Aconteció después de la mortalidad, ¿verdad? De lo que sucedió de todos los que murieron, ¿verdad? El juicio de Dios descrito en el capítulo anterior, eso marcó la conclusión del paso de la generación que moriría en el desierto, con la excepción de Moisés, cuya muerte se registra en Deuteronomio 34. Solo dos de esa generación no morirían en el desierto, que fue Caleb y Josué, ¿verdad? Nadie más murió. De todos los que salieron del pueblo de Israel, o sea, de los que salieron de Egipto, conforme venían los castigos, conforme iba pasando las cosas, esa gente iba pereciendo en medio del desierto. Si no era por castigo, era por alguna enfermedad, pero casi siempre las muertes que se ven registradas en este recorrido es por pecar contra Jehová. En el capítulo 27 vemos aquí el caso de los hijos de Séfola, ¿verdad? En Israel, como todo Antiguo Oriente Próximo, la tierra se transmitía normalmente de padres a hijos. No se le daba la bendición a las mujeres. Toda la herencia se pasaba de generación en generación a hijos. Y las tribus igualmente tenían, o sea, toda tribu tenía que tener descendientes varones, primogénitos varones. ¿Por qué? Porque a los varones les era entregada las tierras. ¿Qué sucede aquí? Este señor, pues ya eran los últimos, no tuvo varones, entonces Moisés clamó al Señor una pregunta, le declamó al Señor y el Señor dijo que sí, que le podían dar las tierras a estas muchachas, ¿verdad? Para que pudiera continuar esa tribu, ¿verdad? Luego, ¿verdad? Moisés va a hablar con el Señor le habla de su muerte próxima, o sea, ya le dijo que no entra a la tierra de Canaán, pero Dios empieza a hablar con Moisés. Cuando tienes intimidad con Dios, Él te muestra las cosas, y Dios aquí vemos la intimidad que Dios tiene con Moisés y la confianza que Dios tiene en Moisés y la que Moisés tiene en Dios, que hasta le habla de su muerte, de cómo Él va a morir. Y vemos aquí, Moisés ni le preocupó cómo él iba a morir. Lo primero que le pidió al Señor fue que pusiera líderes, ¿verdad? Que cogiera a alguien para que pudiera liderar a este pueblo. Y vemos, obviamente, fue elegido Josué, ¿verdad? Y Josué recibe toda autoridad. En el 28, ofrendas relacionadas con los señalados, con los días señalados, las ofrendas de la mañana y de la tarde. Vemos también ahí las ofrendas del día de reposo. Encontramos las ofrendas del mensual. Encontramos la ofrenda de Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que era de la luna nueva. Encontramos también ofrendas en la fiesta de las semanas del Pentecostés. Encontramos ofrendas en la fiesta de los trompetas. Ofrendas en el día de la expiación. Ofrendas en la fiesta de los tabernáculos. Todas estas ofrendas no tenían que tener ningún defecto, tenían que ser perfectas, ¿verdad? Y tenía que hacerse específicamente, ya sea ofrenda de harina, de aceite, o de vino, lo que fuera, tenía que estar perfecto, ¿verdad? En el capítulo 29, ¿qué es lo que encontramos? En el capítulo 29 encontramos los procedimientos para varias ofrendas, o sea, más ofrendas. Sacrificios de las fiestas solemnes, ofrendas a la fiesta de las trompetas, ofrenda del día de la expiación, ofrendas de la fiesta del tabernáculo. También encontramos que Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo, Israel estaba ahora en el umbral de la tierra prometida, necesitaba que se les recordara el lugar esencial de sacrificio, como parte del pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. No podía ser ignorado ni rechazado. O sea, ya aquí el Señor empieza preparando más a su pueblo a recordarle el pacto que hizo con Dios, las promesas, cómo tenían que hacer las cosas. Te llamo hasta como un padre cuando va a salir de viaje, cómo prepara su casa, sus hijos, su familia, ¿verdad? Numéricamente hablando, el animal más destacado en el sacrificio era el cordero.
y el que más se sacrificaba. Vemos en el capítulo 30. En el capítulo 30 encontramos la obligación de cumplir los votos. O sea, esto no era un juego. Si usted le hacía una promesa a Dios, tenía que cumplirla. Entonces, cuando alguien hiciera voto a Jehová, un voto era hecho, no era poca cosa. Dios ordenó que su pueblo tuviera cuidado, guardar sus votos y cumplir todo el juramento que ellos hicieran. Bajo el antiguo pacto se ordenaba hacer una ofrenda para expiar la ruptura de los votos. Hoy en día, ¿verdad? Podemos pedirle perdón al Señor, tenemos que tener mucho cuidado con eso de los votos, ¿verdad? No hacer los votos a lo loco, hacer promesas a lo loco y no cumplirlas, porque vienen las consecuencias y nos preguntamos, ay Dios, ¿pero qué está pasando? ¿Esta es una prueba, una tribulación, una maldición? No, rompiste un voto que le hiciste al Señor, una promesa que le hiciste al Señor y estás pagando las consecuencias. Vemos aquí que se describen los votos, cómo deberían hacer los votos los hombres, también se describe cómo pueden hacer los votos las mujeres. ¿Qué encontramos en el capítulo número 31? En el 31 encontramos venganza contra Madián, la orden de destruir a los madianitas y su cumplimiento. ¿Qué debía ser? Aquí quien envía al pueblo a la guerra era Dios directamente. No era una venganza de Dios, no, era una manera de que Israel viera que todo aquel que no estaba bajo los mandamientos de Dios, bajo la mirada de Dios, debía ser destruido. ¿Por qué? Porque estas personas contaminaban su pueblo. Y aquí el Señor les da la ordenanza y les dice que organicen el ejército para luchar contra Madián. Ellos pelean la batalla y que ellos, el botín, cómo debería de ser. Les dice que no debería de quedar ningún varón vivo, incluyendo los niños, porque los niños en ese entonces se les adoctrinaba de que ellos tenían que defender su familia. Si un varón quedaba vivo, ese guardaba ese odio en su corazón y ese reunía un pueblo para poder luchar. O sea, era como defender el honor de la familia. A lo único que se les permitió en este capítulo aquí era que a las niñas, ¿verdad? Que nunca habían tocado varón, ¿verdad? Que a las niñas ellas podían quedar con vida, pero los varones no, los niños varones no. Pero el pueblo de Israel, como siempre desobedecieron, empezaron a querer llevar mujeres ahí. Ahora, ¿qué vemos aquí en el 32? Las tribus que se establecen en el este del Jordán. La petición de las tribus de Rubén y Gad. Vemos aquí que hay dos tribus que antes de llegar a la tierra prometida, ellos quisieron agarrar unas tierras, ¿verdad? Antes de llegar a Canaán. Y tuvieron que hacer una promesa con Moisés, ¿verdad? Tuvieron que hacer una promesa de que a pesar de que ellos se quedaran ahí, ¿verdad? En el este del Jordán, ellos iban a pelear siempre, pertenecían siempre al pueblo de Israel, a las 12 tribus, y que ellos iban a ayudarles a entrar a la tierra prometida. Moisés acepta, ¿verdad? La promesa de ellos, ¿verdad? Y entonces, para poder continuar. También miramos aquí que Moisés recibe la oferta, ¿verdad? Siempre y cuando la cumplan, ¿verdad? Y se establecen para poder continuar a la tierra Canaán. ¿Qué miramos en el capítulo 33? En el capítulo 33 hay un repaso del éxodo, el anticipo de la conquista. O sea, en el capítulo 33 es como un resumen de todo éxodo levítico, ¿verdad? Y prácticamente números, porque solamente nos quedan 3 capítulos ya. Vemos aquí la introducción de la salida de Egipto, o sea, ahí lo vamos a encontrar. Vemos el relato del viaje de Israel escrito por el mandato de Jehová, que Dios le dijo a Moisés que por favor escribiera lo que iba sucediendo durante el camino. Moisés escribió sus salidas conforme sus jornadas por mandato de Jehová. Moisés recopiló su registro escrito durante 40 años del viaje de Israel por el desierto y lo hizo por orden de Dios. De cara al futuro, la conquista de Canaán, la orden de conquistar a los habitantes de Canaán, también la miramos ahí. También se dice que echaréis de vosotros a todos los moradores del país. No debería de quedar ningún cananita. O sea, ninguno debía quedar en Canaán vivo. Ahora, aunque ellos no mataran a todos, ellos podían entrar ahí. Pero eso iba a ser un problema porque iban a querer Israel agarrar las costumbres de los cananeos. Y eso es lo que Dios no quería. Por eso tenían que expulsar a toda la gente de ahí, ¿verdad? En el 34 que encontramos, se ponen los límites de la tierra y los hombres elegidos para repartir, por favor, la tierra. ¿Qué más encontramos ahí? Okay. Encontramos la herencia. Israel iba a tener que tomar el control de la tierra de Canaán por conquista. Tendrían que expulsar a los cananeos para tomar posesión. Ahora, aquí miramos de que la tierra Canaán
no había sido prometido porque ellos no le iban a tener porque ellos pelearon por ellos, porque ellos la conquistaron. Es porque una promesa que Dios le había dicho a sus antepasados. ¿Quiénes? Abraham, Jacob, Isaac. ¿Ok? Entonces una promesa que Dios había hecho. Y esa tierra ellos no la ganaron por voluntad de ellos, sino por la gracia y misericordia del Señor. Era una herencia que Dios les entregaba a ellos, pero aún así tenían que pelear por ella. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Dice... las razones por las que Dios detalló los límites de Canaán para Israel eran 3 razones. Número 1, para dirigirlos, limitarlos en sus guerras y conquistas para que no buscaran ampliación de su imperio a la manera de otras naciones, sino que se contentaran con su propia porción. Por eso se pone límites a las tierras de cada tribu, para que no quisieran seguir conquistando, inclusive hasta otras tribus de ellos mismos, para que se conformaran con lo que Dios les estaba dando. O sea, en otras palabras, para que no fueran ávaros y quisieran conquistar otras tierras. No, o sea, la promesa fue llegar a Canaán y que Canaán iba a ser de ellos y que ellos pudieran habitar ahí, que pudieran vivir en paz ahí y que no permitieran que nadie más los viniera a sacar de ahí. Entonces Dios por eso pone límites. Ahora, la segunda parte es para animarlos con su intento de conquistar a Canaán y asegurarles su éxito. 3, para guiarlos en la próxima distribución de la tierra, que cada día se acerca más. En el capítulo 35 vemos las ciudades para los levitas. Dios ordenó que cada tribu tenía que darle la ciudad a los levitas. O sea que entre las 12 tribus tenían que tener tierras también los levitas. ¿Qué sucedía con eso? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Acuerdan que los levitas, qué es lo que hacían los levitas? Trabajaban en el tabernáculo, ¿ok? Con los sacerdotes. ¿Qué sucede aquí? Dios quería que la palabra de Él estuviera en medio de todo su pueblo, ¿verdad? También encontramos las ciudades de refugio. ¿Quiénes administraban estas ciudades de refugio? Se cree que los levitas administraban estas ciudades del refugio. ¿Qué eran estas ciudades de refugio? Era cuando alguien mataba a alguien por accidente, él podía ir a esconderse allí mientras su juicio llegaba y se declaraba inocente, si era inocente. Entonces, el vengador, o la persona que quería matarlo por vengar a quien él mató, entonces no podía hacer nada. Mientras él estuviera en la ciudad de refugio, nadie podía tocarlo. Ese es el propósito de la ciudad de refugio. Vamos a ver aquí en el capítulo 36. En el capítulo 36 encontremos aquí leyes referentes a las mujeres herederas. ¿Se acuerda el caso que hablamos de las mujeres del padre que no tuvo hijos y que las tierras a quién iban a hacer? Porque solamente le pasaba a los hijos por ley. Entonces vemos aquí que aparentemente eso viene siendo como un pequeño problema, pero se resolvió súper práctico, porque la mujer, que la familia, ¿verdad? Los dueños de las tierras que solo tuviera mujeres, o la tribu, las mujeres podían casarse, ¿verdad? Dentro de sus mismos tribus, no se podían casar con otras tribus. Ahora, si la mujer decidía casarse con un hombre que no fuera su tribu, entonces ella salía de la tribu, ¿verdad? Pero su herencia no salía de la tribu, porque de acuerdo es que la herencia iba de varón a varón. Entonces, así las demás familias podían seguir manteniéndose allí en la tribu, o sea, en sus tierras, y no había ningún problema. Esa fue la solución que le dio. Entonces, es que si la hija dice recibía una herencia, se debe casarse dentro de su tribu, pero si no se casaba, la herencia quedaba allí dentro de la tribu, o sea, que para que la tribu permaneciera. O sea, que si ella quería casarse con alguien de otro lugar, entonces, ni modo, tenía que dejar la herencia allí, las tierras allí, y tenía que irse a otro lugar. Entonces, ella era bendecida, pues lógico, porque todos los hombres en ese entonces eran muy bendecidos con tierras. Vamos a ver, conclusión. En los campos de Moab junto al Jordán. En todo el libro dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Se manifiesta el movimiento hacia adelante. Dios a lo largo del camino, ¿verdad?, trazó el propósito. Vemos que no hay diferencia. Antes había diferencia en que la mujer fuera heredera de las tierras. Dios permitió que la mujer heredara tierra. Lo único que tenía que permanecer las tierras allí en la tribu. Ahora,
ante el Señor hoy en día no hay diferencia. Si tú haces diferencia entre el alto y el bajo, entre el negro, el moreno, el blanco, y haces diferencia entre el rico y el pobre, entre el humilde y el que no es humilde, aunque muchas veces llamamos humilde a alguien que se viste como pobre, pero no es así. Muchas veces nosotros damos y regalamos porque vamos a tener algo a cambio. Si cuando nosotros dejamos esa diferencia porque realmente conocemos al Señor. Y eso es lo que prácticamente eso es lo que encontramos en el libro de Números. En resumen, le puedo decir que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Creación del Señor, y cuando venimos a Él nos constituimos en hijos del Señor, y cuando nos constituimos en hijos del Señor no hay diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en el libro de Números? Que Números comenzó en el desierto, ahora termina en el umbral de la tierra de Canaán, o sea, a puntito de entrar a la tierra de Canaán. Habló Jehová a Moisés en el libro de los Números, se enfoca principalmente en los caminos de Dios. En el desierto uno puede tener la tentación de lanzar ciertos esquemas y planes diferentes para seguir hacia adelante. Esto es lo que yo puedo abreviar de lo que encontramos en el libro de Números. Pero solo Dios conoce el camino que funciona. El libro de Números nos habla del camino de Dios. La idea, habló Jehová a Moisés, se repite más de 150 veces y más de diferentes formas en Números. Cada vez que Jehová habló a Moisés, se repite 150 veces. Son datos curiosos que están aquí en el libro de Números. ¿Qué más encontramos aquí? El desierto nunca estuvo predestinado para el destino de Israel. La intención de Dios era llevarlo a la tierra prometida a Canaán. El desierto fue pensado como lugar temporal, un lugar para moverse a través de él, no para vivir en él, que fue lo que sucedió con Israel. La palabra hebrea para desierto es midbar, se refiere a un lugar para conducir rebaños. No es un desierto completamente árido, sino que contiene poca vegetación y algunos árboles. La lluvia en esas áreas era demasiado ligera, unas pocas pulgadas por año, para apoyar un poco el cultivo. O sea, que la intención de Dios no era que Israel se mantuviera o viviera en el desierto tanto tiempo. Pero vemos ahí que todavía mientras Israel tuviera cosas de Egipto en su corazón, necesitaba ser purificado, necesitaba ser limpiado. En resumen, Dios quiere obediencia de nosotros. Y no solo la obediencia no solo se manifiesta cuando decimos soy obediente. La obediencia se manifiesta cuando tienes la oportunidad de ser desobediente y no lo eres. Otra cosa que vemos aquí, que el pueblo de Israel adoraba a Dios, ¿verdad? Exaltaba a Dios cuando Dios les contestaba. Pero cuando Dios guardaba silencio, cuando Dios se tardaba un poquito, eran como esos niños malcriados que nosotros los consentimos demasiado. Entonces, cuando apenas el Señor tardaba un poquito en contestarles, se volvían contra Moisés, empezaban a murmurar, empezaban a hacer cosas, querían regresar a Egipto. Cuando no obedecemos, pasa lo que pasó aquí, que seguimos en el desierto, siendo purificados hasta que morimos, hasta que nuestro yo muera, hasta que mi orgullo muera. Entonces, mientras yo no dejo las cosas que Dios me está mandando, que yo deje porque traen consecuencias a mi vida malas, mientras yo no deje de hacer lo que a Dios no le agrada, lo que Dios no quiere que yo haga, si yo no me santifico para Dios como Él quiere que yo me santifique, si yo no vivo una vida digna para Dios como Él quiere que yo la viva, yo voy a estar en el desierto. Entonces nosotros necesitamos examinarnos y vernos qué es lo que está pasando en nuestras vidas para poder saber si estamos en el desierto porque es parte del proceso para purificación, para limpiar, o estamos ahí porque somos rebeldes y necesitamos tener un poquito más, como decir, la vara de Jehová sobre nuestros hombros, porque muchas veces es muy diferente el proceso el proceso de crecimiento al proceso de purificación. El proceso de purificación es porque está contaminado y el proceso de crecimiento es porque necesitas crecer. Son dos cosas muy diferentes. Aplícalo a tu vida. Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta el final y vamos a terminar el recorrido del Éxodo en el libro de Deuteronomio. Te esperamos hasta la próxima. Dios te bendiga.